Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al ciclo de reflexiones y experiencias restaurativas denominado Pedagogía para la construcción de una cultura de paz y justicia, desafío de nuestro tiempo. Hoy se celebra el Día del Profesor, así que antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a cada una de las profesoras y profesores que nos acompañan desde el público y como panelistas, por esta misión tan noble y necesaria que hace posible la transformación, el aprendizaje y el desarrollo de la humanidad misma. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos los profesores y profesoras. Bueno, ahora sí, este ciclo fue pensado como consecuencia del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Defensoría General de Lomas de Zamora. Pensar lo restaurativo en vinculación con la cultura del diálogo, la paz y los derechos humanos es una invitación prospectiva que busca poner en juego las condiciones de la edificación cultural, de la complejidad y el sentido paradójico del ser humano y de las relaciones que establece consigo mismo, con los demás y con su mundo. El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hace posible la realización de este ciclo de reflexiones ante la exigencia de generar nuevas teorías, debates y prácticas de intervención que posibiliten avanzar en la construcción de sociedades más justas, solidarias e inclusivas. Para mí es un honor presentar a los coordinadores de este encuentro. Ellos son la profesora María Esther Furrer, miembro fundadora y presidenta de la Asociación Civil Intermed Salta, entidad formadora de mediadores, dedicada a promover la prevención, administración y transformación de conflictos por medios no violentos y no adversariales en todos los ámbitos, creando rectas relaciones humanas. Intermed auspició el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, agradeciendo desde ya su compromiso y acompañamiento. María Esther es además cofundadora e integrante del Nodo Salta de la Casa de la Pax Cultura. Es especialista en mediación educativa, integra el cuerpo docente de Intermed Salta y dicta cursos de formación básica y capacitación continua para mediadores. Está coordinando también este encuentro el doctor Emilio Navas Paus, quien nos está acompañando desde España. El doctor Emilio Navas Paus es mediador y presidente de AIF, que es la primera escuela de mediación de España, donde se realizan diversas actividades, entre las que se destaca la gestión de puntos de encuentro familiar entre los progenitores no custodios y los menores, cumpliendo el régimen de comunicación, ya sea como lugar de entregas o visitas tuteladas, siguiendo las instrucciones de los juzgados intervinientes. Se realizan también tareas de mediación intercultural, vecinal, mercantil y programas de mediación en las aulas. Emilio Navas es autor de varias publicaciones, entre las que se destacan Mediation Across the Globe de Cambridge, la formación del mediador, el World Mediation Summit de Madrid, el Foro de Mediación en el Anuario de Mediación y Solución de Conflictos de la Universidad Complutense de Madrid, Mediación y Experiencias desde España y alrededor del mundo, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid y es el organizador de World Mediation Summit de Madrid. AIF es auspiciante también del segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa y agradezco ese compromiso y acompañamiento de parte de todos los organizadores del Congreso. Ahora sí, María Esther, podés comenzar con la coordinación de la jornada del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Mientras María Esther abre el micrófono, quería agradecerte esta presentación. Parece que fuéramos gente importante y somos todos compañeros que estamos aquí para reflexionar juntos sobre la cultura del diálogo. A ver si María Esther abrió su micrófono. Ahí está. Bueno, ahora tengo la cámara al revés. Exacto. Ahora sí, bueno, ahora sí. Disculpen y bueno, también, como decía Emilio, muy agradecida de compartir esta jornada con ustedes.
pienso que va a ser, bueno, ante todo, el hecho de habernos invitado, porque realmente el propósito de Intermed Salta es muy similar al que están llevando todos adelante, que estamos trabajando, creo, por una cultura de paz. Estos encuentros, estos momentos de aprendizaje, creo que nos ayudan y nos dan impulso para seguir con este propósito. Y bueno, vamos a presentar, vamos a tener 4 ponencias en el transcurso de esta tarde y me gustaría presentar la primera ponencia. La primera ponencia, el título es El enfoque restaurativo en la escuela, la relación con el paradigma de la convivencia. Esta ponencia la van a llevar adelante Romina Lucía Ferrero y Hugo Luis Ferrero, desde el Ministerio de Educación de Córdoba. Bueno, los voy a presentar. Romina Lucía Ferrero es profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, es mediadora, cursando la licenciatura de Ciencias Políticas. Tiene formación en posgrado, taller de acompañamiento en la escritura y desarrollo de tesis en el campo de estudio de las subjetividades, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Recibió una beca, la beca GIMA, en la Universidad de Guadalajara. Sus antecedentes como docentes, profesora, invitada en Teoría Política 1 para disertar sobre Locke, el padre del liberalismo, concepción de pobre liberal y lógica meritocrática. Ayudante de segunda ad honorem de Economía Política 1 y 2, Seminario de Política Educativa y Sociología de la Educación. Participa en proyectos de investigación, uno es este, hacia un paradigma de la convivencia en educación, articulación entre práctica docente, derecho educativo y justicia restaurativa en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cuenta con varias publicaciones, algunas de ellas, Enseñar haciendo, Centro de Estudiantes, Posibilidades, El enfoque restaurativo en la escuela, La relación con el paradigma de la convivencia, Los acuerdos escolares de convivencia en el marco del paradigma de la convivencia, El movimiento estudiantil chileno y el derecho a la educación en disputa. Ha presentado numerosas ponencias, entre las que se destacan la efectividad del discurso meritocrático, problematización de la concepción actual de la calidad educativa en la Universidad de Guadalajara. Tiene prácticas, participó de prácticas sociocomunitarias y actividades de extensión, como el trabajo como derecho, derecho al trabajo y desempleo. Es integrante de la Comisión Curricular, consejera departamental de alumna y fue organizadora de la primera asamblea de análisis del plan de estudio de doctorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Y Hugo Ferrero es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la Facultad de Abogacía, en la licenciatura de Ciencias Políticas y el profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. En este momento se desempeña como director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y director del proyecto de investigación sobre justicia restaurativa, derecho educativo, educación. Tiene el título de posgrado de Magíster en Ética Aplicada. Bueno, ya estamos dispuestos, Hugo y Romina, a escucharlo. Comparto ahí, no estaría pudiendo hacerlo el PowerPoint. Bueno, si no, hablaremos sin PowerPoint. Bien. Hola, muy buenos días a todos. Gracias María Esther, gracias a Emilio, gracias Mariana. En primera instancia, celebrar que se generen este tipo de jornadas y también en todo lo negativo que significa la virtualidad, la pandemia, poder ver estas instancias positivas donde podemos encontrarnos desde distintos lugares del país. Nosotros somos y llevamos adelante un equipo de investigación en el interior
del interior de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, y en realidad ha sido como un descubrimiento en su primer momento, y fuimos trabajando poco a poco y generando ciertos consensos en el equipo de investigación, abocándonos especialmente a lo educativo. El equipo está integrado interdisciplinarmente por trabajadores sociales y estudiantes psicopedagogas, profesores en ciencias jurídicas, políticas y sociales, y abogados principalmente. Abocándonos un poco el tema que ahora nos compete, la idea sería introducirlos en este tema. Como bien decía María Esther, lo que nosotros nos planteamos en este trabajo fue poder dar respuesta a una pregunta que se desarrolló, tuvo lugar en el marco de nuestro contexto, donde nosotros quisimos empezar a pensar la justicia restaurativa. En Córdoba, de manera similar a otras provincias, existen lo que se llama los acuerdos escolares de convivencia, es decir, a partir de legislaciones específicas que vienen de lo educativo, lo que se ha planteado es la creación colectiva de acuerdos donde tienen participación todos los estamentos de la comunidad educativa. Cada escuela ha ido construyendo en principio, o por lo menos eso se planteó desde lo legal, determinados acuerdos que permitieran reglar la cotidianeidad, especialmente la instancia de conflictos, con el objetivo de poder aunar criterios a nivel docente, sobre todo a la hora de sancionar. Y ante la evidencia de la inoperancia o en la insuficiencia del paradigma disciplinar, en esto de la cuestión, por ejemplo, de los docentes que no encontraban respuesta, o por lo menos no la respuesta que esperaban, cuando, por ejemplo, le ponían amonestaciones a los estudiantes. Trabajando con docentes del nivel medio, lo que nosotros nos encontramos es que, si bien no se conocía en un estudio un poco más exploratorio lo que era la justicia restaurativa, ni siquiera en términos terminológicos, es decir, no se sabía como tal qué significaba ese conjunto de palabras, ni que existía como opción, sí encontramos que había un conocimiento generalizado sobre lo que era el acuerdo escolar de convivencia. No siempre, pero en algunos casos ya se hablaba del paradigma de la convivencia, y es así que comenzamos a indagar sobre esto. La pregunta que nos hacemos es primero qué entendíamos nosotros por justicia restaurativa, para después poder pensar si el paradigma de la convivencia era algo que entraba dentro de ese marco, o era algo más amplio, o era algo que se superponía. Lo que hay una definición o una distinción clave que nos sirvió a nosotros para ir construyendo esta relación entre paradigma de la convivencia y justicia restaurativa, que es la distinción que entre prácticas restaurativas y procesos restaurativos o justicia restaurativa, entendiendo que cuando se habla de prácticas restaurativas no solo se hace alusión a los procesos de resolución de conflicto o que se presentan a la hora de dar respuesta a un conflicto que es inminente, sino que además de esta faz más bien reactiva, existe una faz conjunta que se complementa y que es proactiva, que tiene que ver con pensar las relaciones incluso antes de la existencia concreta de un conflicto, sabiendo que el conflicto de alguna forma u otra se va a dar. Es así que para pensar la cuestión del paradigma, de las prácticas, del paradigma de la convivencia en relación a las prácticas restaurativas, usamos este concepto más amplio que nosotros entendíamos nos servía para poder pensar o asemejarse o acercarse al paradigma de la convivencia. En términos como muy generales, cuando nosotros hablamos del paradigma de la convivencia, vamos a hablar de varios elementos, pero es algo que nace y se desarrolla a partir de lo que es la escuela y el ámbito escolar. Sin sobreabundar sobre la concepción de justicia restaurativa, sí es lo que a nosotros nos interesa, es su concepción del delito y como conflicto, y la visión humanizante que tiene del conflicto,
la visión omnicomprensiva y holística, que al hacer, digamos, poco, o por lo menos permitir indagar en lo contextual, en lo estructural, va a permitir, de alguna manera, comprender las cosas más. Mantengan cerrados los micrófonos, por favor. Discúlpame, tenés silenciado el micrófono, Romina, ¿verdad? Mil disculpas. Estaba silenciando un participante y te silencié vos. Te pido mil disculpas. Perdón, digo que estoy hablando tanto con el teléfono silenciado. Me muero. Genial, muchas gracias. Adelante. No hay problema. Entonces, un poco en esto de la concepción del conflicto que habilita la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas como concepto más integral, a nosotros, digamos, lo que nos pone o nos da herramientas para pensar la escuela es esto, no solo que habilita la justicia restaurativa en términos de un lugar protagónico para quien ha sido víctima de una ofensa o de un conflicto o de algún mal acto, sino que también nos resulta interesante la posibilidad de que quien ha actuado mal pueda, digamos, recuperarse, rehabilitarse, responsabilizarse, no solo enfocándose en las lesiones que ha ocasionado, sino también creando espacios que permitan poner sobre la mesa las lesiones previas que también el paradigma de la justicia restaurativa o el enfoque restaurativo permite visibilizar esto más estructural. ¿Cuáles son las causas que lleva a que una persona empuje a un compañero? ¿Cuáles son las causas que lleva? ¿Cuál es el contexto que posibilita e incluso impulsa que eso ocurra? Entonces nos interesa mucho esta cuestión de visibilización de otras injusticias y de injusticias estructurales y de pensar al conflicto como una posibilidad de transformación de esa realidad poniéndola sobre la mesa. Y también es profundamente interesante el tema de el papel que tiene la comunidad como facilitador, como apoyo, y también como quien va a seguir y supervisar para que el conflicto, digamos, la resolución o la sanción no quede simplemente en algo que hay que cumplir vaciada de sentido. Es algo, esto de la sanción educativa es algo que se va a tocar y que se va a recuperar y que se va a poner sobre la mesa, incluso se va como a priorizar y jerarquizar en el marco de los acuerdos escolares de convivencia. No obstante, cuando nosotros empezamos a indagar sobre esta legislación, más como ley, pensándola en la importancia de los acuerdos, pensándolos como acuerdos y en la importancia de los acuerdos, y a su vez pensamos cuáles son las particularidades en relación al enfoque que van a tener y los puntos de toque con el enfoque restaurativo. Ahí mi compañero va a poder explicar esto con mayor detenimiento para que terminemos después en una conclusión al respecto sobre estas preguntas iniciales. Bueno, a mí me toca ir ligerito por el tiempo que queda, ¿no? Pero sí. En este sentido, la provincia de Córdoba tiene una experiencia muy importante, tiene un equipo técnico muy importante que trabaja esta problemática que se planteó en el ámbito medio, sobre todo, de cómo generar, a partir de la masivización que se da con el retorno de la democracia y todos los problemas disciplinares que se generaban en los colegios, donde las cuestiones tradicionales no daban ningún resultado o solo servían para expulsar estudiantes del sistema, lo que se contraponía con las políticas que se daban. En ese sentido, se reconoce la calidad de la gente que estuvo trabajando en esto, inclusive de algunos directores que hicieron muchísimo esfuerzo para cambiar las relaciones dentro de algunos colegios. Me refiero a esto porque hay una oyente que es Viviana Benítez, que fue directora de un colegio y que trabajó muchísimo en esto, y nos encontramos siempre con esa sensación de impotencia que tenían los docentes para actuar en los casos concretos. Entonces empezamos trabajando todo esto que decía Romina recién, y bueno, cuando se empezó a indagar, vimos el paradigma de la convivencia se había desarrollado, sobre todo en Córdoba, en un ámbito específico de la educación, tomando el conflicto como algo inevitable, propio de la vida, y como una oportunidad de aprendizaje.
que tenía una gran difusión dentro del colegio secundario, sobre todo porque se conocían esto, pero ahí faltaba profundizar cómo actuar en determinados casos, pero el conocimiento de los acuerdos de convivencia escolar, cómo se tenían que plantear cambios, cómo no era una opción expulsar a los estudiantes, se venía dando. Mientras que en la indagación esta, cuando empezamos a ver el enfoque restaurativo y su inserción en el ámbito educativo, en Argentina prácticamente era desconocido, ya que el haber surgido del esquema penal, si bien tiene es un ámbito amplio que se puede proyectar, no se conocía para nada en el ámbito de la educación. Y no se tomaba en cuenta uno de los elementos fundamentales en esto, que es que tomaba el conflicto, el paradigma restaurativo, como base para la transformación social, es decir, donde quedaban en evidencia no solo la problemática concreta que se daba en el secundario, sino también injusticias de orden estructural. Es decir, la imposibilidad de un montón de chicos que participaban, de adolescentes que participaban de este proceso, dado las circunstancias en las que ellos vivían y que no encontraban ningún tipo de apoyo para poder superarla. En este sentido, el paradigma de la convivencia, a pesar de todos los avances que tenía, seguía poniendo su acento en la norma, esta vez una norma acordada colectivamente, porque con sus virtudes y defectos esa normativa se establecía entre docentes y representantes de los estudiantes. Es decir, y a partir de allí tenían una responsabilidad, por lo menos, los estudiantes en cuanto al conocimiento que estas normativas podían tener quienes integraban de sus compañeros, digamos. De cualquier manera, se planteaba la resolución de conflictos, pero también las sanciones, es decir, esto de evitar la impunidad, y sí se planteó un avance importante en esto de la responsabilidad progresiva, es decir, todo el avance de la progresividad del derecho hacia los jóvenes fue una cuestión muy interesante, inclusive de los niños, porque ustedes saben que en Córdoba no tenemos más séptimo grado, sino que séptimo grado lo pasaron a primer año, en realidad son niños que están recibiendo y que le costó muchísimo a los docentes adaptarse a eso. Y sí se planteaba un tema muy interesante que era lograr prevención para evitar determinados acontecimientos y plantearse una interiorización de la normativa, es decir, que la gente la conociera y pudiera estarla aplicando, lo que en cierta medida fue endeble, es decir, no se logró en la medida de lo deseado, ¿no? Mientras que el enfoque restaurativo, que nos parece a nosotros que es lo positivo, no necesita ser transgredido una norma, sino que se intenta en una situación de conflicto restaurar el tejido social, a pesar de que una norma no haya sido establecida. Y se tiene en cuenta los daños colectivos, además de los individuales, es decir, es un esquema superador si uno lo puede estar incorporando. Se trabaja sobre la responsabilización, tanto de la víctima como del victimario, para la solución de esos conflictos, la responsabilidad en la satisfacción de las necesidades de las partes y la rehabilitación y reincorporación a la vida social de alguien que si no es estigmatizado por lo que hizo. Es decir, que da procesos de discriminación muy importantes en todo lo que es el proceso secundario. Y cada uno de estos paradigmas tiene planteos que se pueden estar articulando, que se pueden estar trabajando, que nosotros se lo vamos a dejar en el PowerPoint, porque ya estaríamos casi sobre la hora y quisiera que Romina haga la conclusión. Así después cualquier cosita discutimos, charlamos un rato. Bien, entonces un poco lo que nosotros terminamos comprendiendo es que se trata de dos círculos, es decir, de dos ámbitos, tanto el enfoque restaurativo como el paradigma de la convivencia, que tienen puntos de contacto, es decir, como si fueran círculos justapuestos, puntos en común, que esto puede ser en la escuela, y a su vez cada uno tiene elementos diferenciadores, y desarrollos diferenciadores incluso por la pertinencia de sus ámbitos. En el caso del paradigma de la convivencia, tiene que ver con la gestión emocional en el aula y en la escuela, con las cuestiones relativas al clima institucional y áulico, tiene que ver con los modelos de autoridad y las lógicas de comunicación que se ponen en juego. Esto es lo que pone el paradigma de la convivencia. Sin embargo, se centra más en la construcción de la norma, pero no en la resolución de conflictos o en las herramientas que permiten crear cierto tipo de vínculo. En este sentido, el enfoque restaurativo permitiría profundizar esto, no solo por lo que dijo Hugo, en tanto a una concepción más abarcadora y transformadora del conflicto, en tanto pone en evidencia estas injusticias estructurales,
sino también por la cuestión del empoderamiento colectivo. Cuando hemos ido a las escuelas y un poco lo que nos plantean los pibes es esto de, bueno, hay niveles de violencia altísimos y no se sabe cómo dar respuesta, cómo hay otra respuesta, y cuesta muchísimo poner, no, pero el profe no sanciona, no, pero no debería sancionar. Y sin embargo cuesta muchísimo ponerse en el lugar de co-solucionador, responsabilizarse por el proceso y ver qué soluciones pueden ser posibles. En esto de pensar el enfoque restaurativo, donde la solución es un acuerdo colectivo. Y a su vez, entendemos que el paradigma de la convivencia en cuanto a los acuerdos implica una resolución donde no siempre, digamos, queda la sanción resarcitoria basada en sentido. Rompiste algo en la escuela, repáralo, que tu papá venga a repararlo. O ensuciaste esto, anda a barrer la escuela, sin que necesariamente haya un proceso reflexivo donde se problematice la idea de conflicto, pero a su vez donde uno pueda hacerse cargo y darse cuenta del daño que genera a lo colectivo y a lo personal, y generar instancias también, o intentar hacerlo, de identificación, donde yo pueda sentirme igual al otro y pueda desarrollar empatía en ese sentido. Entonces, bueno, entendemos que el enfoque restaurativo no es lo mismo que el paradigma de la convivencia, que hay instancias de contacto y que es necesaria su articulación y complementación en el ámbito educativo, teniendo en cuenta que para eso es clave generar problematizaciones en torno a las concepciones de mal acto, conflicto, y que va a ser este mismo enfoque y la puesta en discusión de este mismo enfoque lo que lo va a permitir. Uno va a la escuela, y cierro con esto, y cuando habla con los estudiantes, incluso con la mayoría de los docentes, a pesar de lo que se ha avanzado con las resoluciones atinentes al acuerdo escolar de convivencia, los chicos te dicen, no, bueno, pero el conflicto está mal, no hay mucha duda cuando se habla de este tema. Entonces, poder revisar esas cuestiones y generar herramientas en ese marco es clave, entendemos. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Gracias, María Esther. Gracias. Muchas gracias. La verdad que, bueno, sumamente interesante, muy enriquecedor, y me parece que este enfoque restaurativo hacia la educación me parece muy amplio, me parece que uno amplía un poco la visión de la problemática y muy enriquecedor. Me gustó mucho, me parece que, como dijo Hugo, realmente es superador este enfoque restaurativo. No sé, Emilio, además María Esther, quería, por supuesto, felicitar tanto a Romina como a Hugo por, entre otras cosas, por haber mantenido los tiempos. Sí. Pero me encantó ver que en el campo donde está trabajando Romina y en el trabajo de campo que hace, lo plantea desde un punto de vista disciplinar, porque tenemos el vicio de que, como le llamamos a esto justicia restaurativa, que yo, como los chicos de Río Cuarto, tampoco sabría exactamente por qué se llama justicia restaurativa o lo que quiere decir, pero como se llama justicia, parece que fuera propiedad de los abogados. Y me gusta muy bien, mucho, que el enfoque que tengan pase por una tarea de campo y una tarea interdisciplinar. Así que enhorabuena, muchas gracias por la participación, ha sido brillante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a la segunda ponencia, ¿qué les parece? La segunda ponencia es sobre administraciones técnico-jurídicas y su análisis en algunos países de Latinoamérica. Es sobre un proyecto que llevan adelante un equipo, entre ellas María Victoria Cavagnaro, Natalia Navazotti, que se denomina Hacia un paradigma de convivencia en educación, articulación entre práctica docente, derecho educativo y justicia restaurativa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, voy a presentar a las dos expositoras. Voy a estar Natalia nomás. María Victoria no va a poder estar en este momento. ¿No va a estar María Victoria? No, bueno. no, tuvo problemas técnicos. Bueno, sí, eso también estamos aprendiendo. Dentro de las cosas que estamos aprendiendo acá, estamos aprendiendo mucho de tecnología. Sobre todo
Totalmente. Sobre todo algunos que no somos nativos, que somos inmigrantes, entonces estamos en aprendizaje. Bueno, Natalia Navazotti es abogada, egresada en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2015 participa en el proyecto de investigación, práctica docente, derecho educativo y justicia restaurativa. Es mediadora, inscripta en el registro de mediadores de la provincia de Córdoba, dependiente de la Dirección de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de esta provincia. Realizó la diplomatura en Gestión, Mediación y Resolución de Conflictos, organizado por la Secretaría de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Blas Pascal. Ha cursado el curso de especialización, es especialista en mediación familiar. Es docente titular de Ciudadanía y Participación en primer año y Ciudadanía y Política en sexto año en la Escuela Agrotécnica Salesiana. Presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Ciudad de Río Cuarto. Miembro de la Junta Electoral de la Asociación de Mediadores de la Ciudad de Río Cuarto. Forma parte de la nómina de mediadores que participan por elección de la Defensoría del Pueblo en la implementación del programa de mediación escolar en la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno, bienvenida desde Río Cuarto, Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy agradecida de poder estar. Y bueno, en cierta forma estoy en conjunto con el proyecto de investigación que estuvieron recién hablando los disertantes. Estamos en el mismo proyecto, pero particularmente yo he estado en una parte del proyecto que voy a empezar a contarles, ¿sí?, sobre una aproximación técnico-jurídica y el análisis de esto de justicia restaurativa en algunos países de Latinoamérica. Para empezar a hablar de este trabajo que hemos realizado, primero partimos o los invitamos a todos a hacer un cambio de paradigma, a ver este nuevo cambio, ver cómo podemos ir hacia un sistema de justicia en que no está siendo satisfactorio al momento de resolver los conflictos que hoy nos suscitan en la sociedad y sobre todo en lo que es el ámbito de la educación, como hoy han estado hablando los disertantes, y nos invita a este trabajo a hacer un cambio en la mirada, en cambiar nuestra forma de ver, para llevar adelante al conflicto desde otra perspectiva, ¿sí?, y verlo desde esta justicia restaurativa. Este abordaje no solamente es ver en lo que, o centrarlo en lo que es la justicia restaurativa, ¿sí?, que para eso tomamos como referencia lo que dice Aida Kemmermacher de Carlucci, que dice que se trata de una variedad de prácticas que van a buscar responder al crimen de un modo más constructivo, ¿sí?, siempre partiendo desde el ámbito penal, porque como sabemos la justicia restaurativa siempre fue conocida y siempre fue pionera en el ámbito penal. Entonces vemos cómo los niños, niñas y adolescentes van a ser incorporados en este nuevo paradigma y sacándolos del enfoque que tenían en un principio, que eran considerados totalmente objetos de derecho, y hoy ponerlos en otro lugar, en una dimensión totalmente distinta, considerándolos como sujetos de derecho, que esto fue gracias a la Convención de los Derechos del Niño, que fueron ratificadas por distintos países, que dentro de los cuales vamos a estar hablando de algunos, que dieron lugar a este gran cambio, que es el que nos permite dar inicio y poder implementar esta justicia restaurativa también en el ámbito educativo. ¿Y cómo hacemos y cuáles son las preguntas que vamos a hacernos con esta justicia restaurativa, que nos van a cambiar de este sistema anterior que tenemos, que antes nos preguntábamos qué ha infringido, qué norma hemos infringido y quién es el culpable? En cambio, con esta justicia restaurativa lo que se busca es poder solucionar el conflicto desde otro lado, ver el conflicto como una posibilidad de cambio, ver cuál es el daño que se ha causado, quién es el responsable, quién es el afectado y cómo repararlo. Es hacer partes a todos de esta situación compleja de conflicto en los que nos podemos involucrar, ¿sí?
Involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan ese interés en la ofensa, ¿sí? Identificarlo y atender el daño colectivo a las necesidades y a las obligaciones derivadas de esa ofensa. Y bueno, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Porque también es plantearlo desde dónde partimos para poder utilizarlo, ¿no? Primero es que el autor se responsabilice, como decían recién los disertantes, ¿sí? El niño, niña o adolescente tiene que sentirse parte también de ese conflicto, ¿sí? Poder ser parte de esa responsabilidad, no simplemente la sanción por la sanción, como estábamos acostumbrados en el sistema retributivo, ¿sí? Y ver quién es el que sufre, poder ver en el otro, el que está sufriendo esa vulneración de ese derecho, ¿sí? Y que el infractor logre restablecer ese vínculo con la sociedad, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo algunos países intentan hacer esto con los niños, niñas y adolescentes. Los programas de justicia restaurativa lo que nos van a permitir es tener mayor flexibilidad frente a las distintas circunstancias, ¿sí? Ya no es una cuestión tan rígida y tan formal que nos va a establecer que frente a una conducta determinada tengo una consecuencia que es rígida y que no permite moverme de ese casillero, ¿sí? Sino buscar qué alternativas voy a tener para poder enfrentar esa situación, ¿sí? Que no siempre es tan matemático o taxativo como lo podemos ver en un código penal, ¿sí? Que tenemos algo tan rígido y que frente a una conducta tenemos una respuesta. Acá busquemos otras respuestas que sean más integradoras, que nos permitan incorporar y tener a todos presentes. Una de las formas que podemos usar para aplicar esta justicia restaurativa es por medio de la mediación, ¿sí? El mediador ayuda a ambas partes a que tengan una posibilidad en la satisfacción de sus necesidades para ayudar a resolver el conflicto. Y la mediación escolar mostró distintas o múltiples estrategias que permiten la mejora en la convivencia. Particularmente en un proyecto en el que he estado participando, también en mediación escolar, se ha podido observar cómo estas técnicas, cómo hacerlos conscientes de que también son partes del problema y que al ser parte del problema son parte fundamental de la solución del problema, da lugar a otras soluciones y a otras alternativas, porque claramente los niños, niñas y adolescentes están educados en un sistema puramente sancionatorio como lo estamos nosotros, ¿sí? Que frente, yo hice mal esta actitud, tuve esta actitud que fue en contra de lo que dice la norma escolar y me van a poner una amonestación, una sanción. Al principio ellos reaccionan y buscan eso, ¿sí? Pero una vez que uno los hace consciente de cómo el conflicto se va desenvolviendo, les permite a ellos actuar de otra manera, ¿sí? Y aparte es algo muy importante que se da en lo que es mediación escolar, es la mediación entre pares, ¿sí? El darle las herramientas a los jóvenes les permite a ellos, ¿sí?, estar a una misma altura y ser parte. No viene el árbitro de afuera, ¿sí? El árbitro, por ejemplo, en un partido de fútbol que dice cómo tienen que actuar, ¿no? Ellos mismos son los que se imponen entre ellos sus propias reglas que les permiten actuar de otra manera frente al conflicto, ¿sí? Otra de las formas que esta justicia restaurativa la podemos ver aplicada y la vamos a ver en distintos va a ser por medio de los círculos restaurativos, ¿sí? Que es otra forma y otro medio eficiente para poder aplicar y resolver el problema que pueda surgir, ¿sí? Y se puede utilizar círculos cuando existe un conflicto expuesto, cuando se observa un conflicto en la convivencia o problemas en el contexto del grupo, en el que es necesario abordar las dificultades que se van suscitando. Y vamos a ver ahí los círculos conversacionales y también los círculos restaurativos. El círculo conversacional como un recurso que permite que interaccionen los miembros, ¿sí? Con el objeto de que todo se puede conocer y mejorar, ¿sí? Esto va a permitir o tener como objeto la prevención de los futuros conflictos, ¿sí? Y también tenemos los círculos restaurativos, para cuando el conflicto ya se produjo, ya existió, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a salir adelante frente al conflicto ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Sí? Siendo partes del mismo, ¿sí? Esto de la circularidad
tanto en los círculos restaurativos, valga la redundancia, como en la mediación, poniendo una mesa redonda y ponernos en esta proporción distinta, nos hace hacer todos partes y no ver esa diferenciación de poderes que pueden ir ejerciéndose, que es tan importante, porque sobre todo para los chicos, para enseñarles cómo ellos tienen que inmiscuirse o establecerse en estas situaciones. Uno de los países que nosotros estuvimos trabajando con María Victoria fue Chile. ¿Cuál es el conflicto? A nivel escolar, como habían hablado los disertantes anteriormente, el problema de la violencia es un problema que se vive en todo el mundo. Latinoamérica tiene grandes porcentajes de violencia en lo que es la educación. Entonces se han implementado distintas normativas para evitar o reducir la violencia que se ha suscitado. Han tenido bastante buenos resultados en algunos países, produciendo una baja en el porcentual de violencia en el colegio. Primero y en primer lugar, parece loco, ¿no? Pero recién en el 2011, por ejemplo, en Chile, que no es hace tanto tiempo, se empezó a conceptualizar lo que era el bullying, lo que era el acoso, ¿sí? Diciendo que acoso escolar era cuando hay ya sea por acción u omisión, ¿sí? Frente a otro compañero estudiante o joven, que se dé dentro o fuera del establecimiento, porque ese es otro punto importante que vimos y nos llamó mucho la atención. No es necesario que se dé o se suscite todo el proceso de violencia dentro del ámbito educativo, dentro del establecimiento como institución, ¿sí? Hoy particularmente estamos en una pandemia a nivel mundial en que los chicos se encuentran fuera de lo que es la institución escolar, ¿sí? Pero la violencia puede darse de igual forma, ¿sí? Por los compañeros del grupo. Entonces, ¿cómo empezaron algunos países a hablar de esto, de lo que es el bullying o la violencia? Y una vez hablado, el tema ya está instaurado y se empiezan a hacer proyectos, ¿sí? De política de convivencia escolar, como se hizo en Chile, que tienen como orientación implementar distintas acciones y programas que promuevan y fomenten la comprensión del desarrollo de la convivencia escolar, implementando a todos los que forman parte de lo que es la escuela, ¿sí? Como lo decían los compañeros recién. Y también, como ya había mencionado anteriormente, esta responsabilidad penal adolescente, hay una ley y se da sobre todo en lo penal, ¿sí? Y una forma también, porque lo sociocultural también está muy inmiscuido en esto, ¿sí? Hay lugares mucho más vulnerables en donde los chicos se encuentran en ámbitos totalmente desplazados, donde sus derechos son vulnerados, y es por ello que se promueve frente a esta situación en Chile, con esta ley, la inserción social y la rehabilitación, ¿sí? Vamos a ver que en otros países, como por ejemplo en Colombia, que también se hace hay una extensa cantidad de leyes, yo extraje acá las que nos parecieron más importantes, que se van a buscar desarrollar procesos de carácter pedagógico. O sea, la palabra pedagogía en las leyes no estaba incorporada anteriormente, ¿sí? Se empieza a incorporar. ¿Por qué? Porque se quiere diferenciar totalmente el sistema de los adultos con el de los jóvenes, ¿sí? Ya no hay esa tendencia a que el joven cometió un delito y va a tener la misma pena o la misma sanción que un adulto, tiene un proceso distinto y no mediante un reformatorio, ¿sí? Es más, hay países en los que se intenta hacer es que no quede un antecedente penal frente al hecho cometido, ¿sí? En Colombia también se han incorporado lo que son las casas de justicia, que son centros multiagenciales de información y orientación. ¿Para qué sirven? Para explicar qué pasa cuando hay un conflicto, cómo lo podemos solucionar y qué opciones se va a dar, ya sea por medio de la justicia formal o de la justicia no formal, ¿sí? Y le permite acceder a las personas a lo que es la justicia. Colombia tiene una geografía muy particular, hay lugares en donde no se puede acceder fácilmente a la justicia. Es por eso que sí existen estas casas de justicia. Hay lugares donde no llega el poder judicial de Colombia, entonces se buscan otras formas con facilitadores de por medios para poder llegar, más con los problemas particulares que tienen por
lo que es el narcotráfico, en las situaciones de explotación. Hay una cuestión muy compleja en Colombia que se ha podido resolver bastante con estas casas de justicia. Bueno, otros dos países que vimos son Perú y Brasil, que también hacen lo mismo, ¿sí? Empiezan a definir y a tener como infractor de una responsabilidad a quien realice un hecho que va en contra de la ley penal, ¿no? Pero tiene acá también la remisión, ¿sí? Esta característica es que separarlo, nuevamente, como ya lo había nombrado en un país anterior, separarlo al joven del proceso judicial, ¿sí? Porque ¿qué se quiere hacer? Eliminar estos efectos negativos del proceso en el joven, para poder reinsertarlo socialmente y que pueda volver, siempre con herramientas pedagógicas, de poder ser consciente ante el conflicto que está. Ya se me está yendo el tiempo, así que resumo en decirles que el objetivo y el análisis de este trabajo es lo que nos permitió ver cómo la Convención Interamericana de Derechos del Hombre y la Convención sobre los Derechos del Niño, que han dado un gran giro y un gran cambio, más la justicia restaurativa que están en estos tratados al ser aplicados por estos países latinoamericanos, han dado lugar a ver al joven, al niño, niña y adolescente con otra mirada y otra perspectiva, que es lo que permite hacer estos grandes cambios y tratarlos como niños y adolescentes que son. Y gracias y perdón que me pase en el tiempo, me parece. No, está bien. Muchas gracias, Natalia. Realmente muy enriquecedor, muy valiosa el aporte y muy esperanzador, porque al hacer también darnos un poquito el panorama de cómo están trabajando otros países, es esperanzador, porque vemos que, bueno, todos estamos hacia un enfoque diferente, más enriquecedor, más contenedor. Así que gracias. No sé, gracias a ustedes. María Esther, yo creo que las ponencias quedan colgadas en algún sitio, porque el trabajo que ha hecho la doctora Navazotti ha sido fantástico de resumen, pero la ponencia es sumamente rica y recomiendo a todos los que estamos aquí, que estamos interesados en esta nueva visión respecto de la composición social, que le den un ojo, por favor, porque merece mucho la pena. Sí, la verdad que... y como venimos recordando a lo largo de todos los encuentros, las ponencias están en la página de YouTube de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, de la Defensoría General de Lomas de Zamora y de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16. Así que quienes quieran después volver a verlas o recomendar para que alguien las pueda ver, los pueden encontrar en estos sitios. Y aprovecho la interrupción para agradecer la presencia del doctor Raúl Lamberto de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, del doctor Germán Bauché de la Defensoría General de Lomas de Zamora, que nos están acompañando. Y bueno, y felicitarte también, Natalia, por tu brillante exposición. Muchísimas gracias. Y seguimos con la tercera ponencia, que se llama Entre la sanción y la restauración en la escuela. Bueno, la va a presentar Karina Marcela, la doctora Karina Marcela Paramidano. Ella es abogada, mediadora prejudicial, presidenta de la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados Avellaneda Lanús, coaching ontológico, tiene formación en diseño de espacios restaurativos, en negociación y programación neurolingüística, formación en liderazgo y compromiso en el logro de resultados, tiene formación en diseño de sistemas de resolución de conflictos, estrategias y tácticas para negociar en diversos contextos, especialista en mediación familiar, tiene formación en mediación online, mediación escolar, mediación y gestión deportiva, expositora en USAL, Ciencias Jurídicas sobre Resolución de Conflictos en el Deporte, mediación en el deporte, mediación en empresa familiar, compromiso psíquico del mediador, el pensamiento lateral e inteligencia emocional, comunicación y pensamiento, neurociencia y mediación, el cuerpo y el conflicto. Es autora de la ponencia La ira y el llanto saludable, formación en trabajo corporal. Es la creadora del programa Transmutar
para ámbitos educativos, creadora de Motivando, abordaje interdisciplinario de conflictos, es consultora para la resolución de conflictos en empresas, autora del Ser Mediador, Poner el Cuerpo, el arte de mediar, autora y docente de Sijuso, Introducción a la formación interdisciplinaria del mediador, herramientas del coaching para mediar, tutora en las jornadas de capacitación semipresencial a operadores de conflictos, constructores de paz, autora de la ponencia Entre la sanción y la restauración en la escuela, la labor coordinada y transdisciplinaria entre el derecho y la docencia, el programa Transmutar para ámbitos educativos. Bueno, la escuchamos ahora, Karina. Muchas gracias, María Esther, por tan extensa presentación. Quiero agradecer especialmente la convocatoria y a la Defensoría General de Lomas de Zamora, al doctor Germán Bauché, a la doctora Mariana Pallategui, con la cual me une una relación de afecto. Y si me permiten, tomé apunte de algunos comentarios que se hicieron que me parece que van a servir para poder exponer la ponencia. Emilio comenzó hablando, el doctor Emilio Navas comenzó hablando, cuando hay alguna interrupción, de la necesidad de reflexionar juntos, esto de que el todo es más que la suma de las partes. Incluso Romina empezó hablando de encuentro, comenzó hablando de encuentro, ¿no? Desde distintos lugares que nos permite ahora esto de conectarnos por este medio. Y me encuentro también, valga la redundancia de la palabra, con conceptos que coinciden con mi ponencia. Escucho a Romina, a Hugo, a Natalia hablar, por ejemplo, de la distinción entre justicia restaurativa y prácticas restaurativas. Escucho hablar del acuerdo escolar de convivencia, que hoy puede ser útil, pero no alcanza. Escucho hablar de comunidad, de muchos actores, yo le llamo ecosistema del ámbito educativo, donde hay que tener en cuenta no solo a los alumnos, los docentes, sino los directivos, los funcionarios, los padres, la familia, la sociedad. Emilio también habló de interdisciplina, justamente en ponencia se habla de eso, de la transdisciplina, incluso como un concepto más abarcativo. Natalia habló de la necesidad de flexibilizar, o sea, de utilizar el método adecuado para resolver ese conflicto, para acompañarlo, para gestionarlo. Se habló de ser parte de la solución, del protagonismo y de esto del círculo, de la reunión, de la convocatoria, ¿bien? Todos estos conceptos están volcados en la ponencia, por eso me parece muy útil poder entrelazarlos de alguna manera y co-construir el concepto. Yo vengo a hablarles de un nuevo rol, del abogado, mediador, ahora también coach que soy, no solo desde la negociación y la mediación, sino esto de salir del sistema retributivista, hablar de restauración. Y en distintos contextos. Hoy se puede hablar no solo de restauración en lo que es la justicia penal juvenil, sino se puede hablar de restauración como lo estamos haciendo en la escuela, y muy bien se ha hecho, también en una empresa, también en un ámbito deportivo, y también lo estamos implementando desde esos lugares. Es necesario hablar de comunidad de aprendizaje. ¿Qué es esto? Aprendemos en conjunto, en el concepto de todos, con el concepto de que la diferencia suma, ¿bien? Incluso ser creativos y buscar formas no solo de resolver el conflicto, porque a veces no se resuelve, sino de acompañar, contener si es necesario. Hablar de transdisciplina y aunar esfuerzos y no digregar. Escuchar al otro, la otredad, tenerlo en cuenta. Los abogados tenemos un marco legal para ofrecer, los mediadores tenemos un marco operativo, estratégico, el coach también lo tiene desde su liderazgo, pero, a ver, hoy en día la habilidad socioemocional fundamental es saber comunicarnos. Entonces, si los docentes están excedidos en poder resolver, abordar esos conflictos, podemos aunar esfuerzos, ¿bien? Y no decir esto sirve o esto no sirve. Evitar escaladas, evitar situaciones de violencia. ¿Y por qué se llama un programa Transmutar? ¿Qué pasa con esto de transmutar que viene un poco de la magia pareciera, pero en realidad lo utilizo a modo ejemplificador de cómo cambiar algo tan conflictivo y tan doloroso y que puede provocar tanto daño en una oportunidad? Bien, cómo dentro del ámbito educativo puedo proveer de herramientas que faciliten la comunicación
y ver qué estrategias pueden utilizarse. Pueden utilizarse entre pares, entre docentes, entre alumnos, entre docente y alumno, entre docente y directivo, entre directivo y familia. Yo vengo de una madre jubilada de directora de escuela, así que escuché en mi casa muchas problemáticas de la escuela y también, bueno, ahora actualmente las abordo como abogada y como mediadora. ¿Qué fundamentación tiene esto? Esos conflictos que hay en la escuela, que hoy también se nos transformaron. El chico que no se conectó al Zoom, el que le faltó respeto a la docente, el que se metió en el Zoom equivocado para molestar, o el que cortó el Zoom intencionalmente, no sé, nuevos conflictos que se presentan y que también es necesario abordar. ¿Cómo el docente va a calificar al alumno, a diferencia de lo que se hacía antes? ¿Cómo hoy se tiene en cuenta la emocionalidad del alumno? Bien, antes no se hablaba de esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos trajo esta pandemia de emergencia sanitaria que hizo que se cambiara también el paradigma? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Abordar, contener, acompañar, entrenar, si es necesario, coordinar, asesorar, un plan estratégico. Se habla de las 3 R's que fundamentan lo que son las prácticas restaurativas, esto de reconocerse la identidad, reconocer al otro, responsabilizarse, no a una obligación que me imponen, sino sentirme realmente obligado a reparar el daño ocasionado, de reparar. Y yo le sumo en este juego que me permite humildemente 2 R's más, y la contraposición de la reincidencia y la resiliencia. Y entonces cuando estaba escribiendo alguna vez algún artículo dije, pero esto de las R's también juega acá, porque ¿cómo evito la reincidencia? ¿Cómo hago una proyección a futuro? ¿Cómo me corro de la sanción, de la condena, y empiezo a pensar en restaurar? ¿O no será que del daño provocado yo puedo aprender? El actor que provocó ese daño puede aprender. ¿No será que de la reincidencia se puede ser más útil a la comunidad? Entonces, en vez de paralizarnos, recalculemos, reorganicemos, reflexionemos, busquemos espacios de participación, reunámonos, esto que es muy útil, intercambiar, enriquecerse, escuchar. ¿Y qué es lo que justifica este programa? Lo justifica que todos somos importantes, todos en el ámbito o sistema, desde la teoría de los sistemas en que estemos inmersos, desde una sociedad, desde una familia, desde la escuela misma. La realidad de hoy nos devora. Los sistemas normativos, las reglas, los acuerdos de convivencia no alcanzan. El derecho va corriendo atrás de la realidad y el conflicto es mucho más abarcativo. Ahí se habló también, creo que Hugo lo dijo, de la omnipresencia del conflicto. Entonces, en todos lados hay conflictos y hoy la realidad es muchísimo más compleja. Entonces, ¿para qué vamos a usar algo que usábamos antes? ¿Para qué? Yo siempre hablo del para qué, porque desde el coaching surge el para qué, ¿no es cierto? Buscar un objetivo. ¿No será que tenemos, como dijo por ahí, creo que lo dijo Romina o Natalia, de cambiar el paradigma? Cambiar el paradigma de desaprender algo, volver a buscar significados en otras cuestiones. ¿No será que, como dije a un principio, las necesidades hoy no son solo cognitivas para los alumnos, no son solo de vínculo social, sino son afectivas? Nos está faltando afecto y no nos damos cuenta. Una cosa es saber mucho de algo y yo ser la mejor abogada, la mejor mediadora, la mejor coach. Otra cosa es tener mucha experiencia, que también puedo tenerla. Desde el 2002 soy mediadora y a mediación entre pares lo vi en el 2004, cuando había mediación escolar en Cava ya. Pero otra cosa es saber ser, tener una identidad. Hablaba con el doctor Bauché esto de mi propia canción, mi esencia. ¿Cuál es? ¿Cuándo me la redescubro eso y cuándo puedo ver la esencia del otro para comprenderlo? ¿No será que el docente, el que enseña, el que entrena, tiene que predicar con el ejemplo? Así tendremos mejor convivencia en el agua, en el agua, dije, en el aula, que debería decir, bueno, en el aula,
y mejores herramientas didáctico-pedagógicas para enseñar. Por supuesto, respetando la diversidad, ¿bien? Respetando las diferencias, e incluso pensando que cuando hablo de conflicto también puede haber niños con discapacidad y también tienen sus problemáticas que son diferentes. Y me gusta hablar de un método, de una metodología, que es la que me sirvió a lo largo de tantos años de experiencia. Y le fui poniendo un nombre, que primero fueron unos 4 o 5 pasos, después fueron 6 o 7, después fueron como 8 o 9, y hoy se me ocurrieron 10. Tenía 9 y se me ocurrieron 10, así que van los 10 nombres. Me quedé pensando en el agua. Estas cosas a mí me hacen sentido. Digo, ¿qué tiene que ver el agua y la energía? Bueno, el objetivo específico del programa arranca con, yo les digo a mis clientes, a la gente o a quienes convoco para la solución de un conflicto, bandera blanca. 1. Si estoy en una situación de violencia, lo primero que tengo que sacar es bandera blanca. ¿Qué significa esto? Vamos a la paz. Cambió el mecanismo de abordar esta situación. Bien, podemos relacionarnos desde la cooperación. Cuando no podemos, si hay conflictos, tenemos que ver otra manera de resolver. 2, pidan ayuda. Si no puedo solo, si me aborda el conflicto, pido ayuda profesional, interdisciplinaria, a quien fuera. A veces un amigo es ayuda, pero a veces necesito de alguien que sea un experto en el tema, ¿bien? Un exponente en el tema, como lo fueron las personas que hicieron las exposiciones. 3, limpiar el terreno de juicios improductivos. Todo lo que viene del otro, porque viene del otro y porque ya pienso que es el otro, está mal. Entonces, primero, tengo que preparar el marco adecuado de comunicación para escuchar al otro, porque si no, no lo escucho. Entonces, a eso tercero le digo a la gente, vamos a limpiar el terreno. ¿Bien? Objetivizar, muchas veces nosotros los mediadores usamos esto de los criterios objetivos y hacemos un análisis objetivo de la situación. Después también vamos a hablar de la emoción. 4, asertividad. Yo te puedo decir las peores cosas de la mejor manera posible. Seamos eficaces en la comunicación, busquemos el lenguaje apropiado, la forma precisa, el tono adecuado, la corporalidad. Nos olvidamos que somos pensamiento, que somos lenguaje, que somos emoción, que somos un cuerpo, y que nuestro cuerpo dice de nosotros, y que lo que decimos con el cuerpo influye, esto de las neuronas espejo, ¿bien? ¿Por qué se habla tanto de neurociencia hoy en día? ¿Por qué se habla tanto de la emocionalidad? Bien. 4 iba, 5, motivación. Si algo no me conmueve, no me apasiona, no le pongo mis ganas y mi esfuerzo, y no pongo el corazón, no me desnudo frente al otro en el sentido de la emocionalidad, no funciona. Por eso es importante motivar a los chicos a que se interesen por estas cosas, porque son los que van a generar el cambio. Gestión emocional, reconocerme, reconocer mi identidad, dónde estoy sintiendo esta angustia, dónde estoy sintiendo esta preocupación, dónde estoy nerviosa, como yo también estoy hoy, por estar acá entre ustedes y tener el honor de poder contarles esta propuesta. Si no me entiendo a mí, ¿cómo voy a entender al otro? Por eso en el entrenamiento a los mediadores hago mucho hincapié en esto. Reconózcanse primero a ustedes. La herramienta de la mediación es el mediador antes que nada. Si yo cómo me presento, cómo transfiero, cómo pongo mi pasión en lo que hago, implica después las consecuencias. Sigo, zarandear. ¿Qué es zarandear? El docente lo sabe mejor que nadie. Mi mamá decía machacar, prueba y error. Probemos, no le tengamos miedo, tomemos riesgos. De la prueba y error se aprende. Bien, si no es por acá, es por allá. La historia alternativa, les decimos los mediadores, el pensamiento lateral, la creatividad, lo que quieran llamarle. Zarandeen y no tengan miedo. Después le digo, sobre todo a las parejas en temas de familia, el cristal. Ustedes acordaron hoy esto. Me gusta hacer acuerdos provisorios, comenzar con algo, aunque sea pequeño. Cuiden el cristal. Cuiden porque acordamos esto. Si ustedes acuerdan esto y cumplen con esto, generan confianza. Si generan confianza, podemos ir al paso 2. Si podemos ir al paso 2, puedo hacer plan de futuro, puedo plantear objetivos, puedo tener una vida más tranquila y feliz, que es lo que todos queremos al fin y al cabo. Bien, tampoco le tengo que tener tanto miedo a equivocarme, porque de equivocaciones dijimos que se aprende.
Entonces que sepan que si tienen alguna equivocación y si el plan fracasó, el fracaso es parte de la vida y se aprende más del fracaso, se dice, ¿no? Así que bueno, hay que también tenerlo en cuenta. Perseverancia, eso me caracteriza, esto de exceso de responsabilidad muchas veces, pero bueno, la perseverancia, el equilibrio, la tolerancia sirve y mucho. Y le agrego, el último, también fue a través de una conversación con el doctor Germán Bauche, que es la paciencia. Y dije, en este tiempo que todos estamos tan impacientes esperando que esto termine, qué importante es la paciencia. Si yo soy perseverante, si busco mi equilibrio, si estoy en mi centro, en mi ser, si me conecto con mi emoción, si me adapto, entonces quizás algo conspire, el universo o como quieran llamar, para que ese objetivo tan deseado y anhelado llegue. O quizás disfrute de ese camino al objetivo. Entonces le voy a leer la conclusión que quedó así muy bonita, así no me olvido de nada. ¿Cuál es el objetivo general? El programa Transmutar es parte de una estrategia educativa destinada a facilitar el entrenamiento a directivos, docentes, niños y familias sobre técnicas adecuadas y su aplicación para conocer, comprender y abordar los conflictos en forma pacífica, considerando los valores, procurando la reflexión, mejorando la convivencia, interacción, tolerancia y comunicación con el impacto que provoca a través de la gestión y o resolución de conflictos que se presenten en la escuela, prevenir la escalada de conflictos y la violencia, con la trascendencia a nivel social que ello implica, colaborando desde la co-construcción del programa, desde el concepto de comunidad de aprendizaje, a una sociedad en paz, integradora y restaurativa. Así se encontrará como alternativa una escuela que se transforma y transforma a la realidad de sus integrantes. Transmutar lo improductivo en oportunidad de cambio, aprendizaje y crecimiento. Y bueno, esta propuesta la llevé al municipio de Lanús en el año 2018, propuse cumplirla en etapas, con propósitos, con objetivos, con acciones determinadas, con métodos de evaluación, y tuve el asesoramiento pedagógico de la profesora licenciada Ana Prauda, y también de quien es titular de un instituto de capacitación docente aquí en Lanús, que es el profesor doctor Sergio Pérez Árboles. Nada más, y mil gracias por el tiempo que me han dedicado. Muchas gracias. Bueno, realmente hermoso, Karina, lo que has expuesto. Yo lo único que rescato, o sea, fue muchas cosas que dijiste hermosas, y lo que rescato que realmente el transmutar se puede lograr con el trabajo de cada uno de nosotros. O sea que a mí eso me parece que muy importante. Trabajemos con nosotros mismos, ayudémonos, que una palabra que vos dijiste, ayudarnos, solos no podemos, y de ahí se va a lograr la transmutación. Es mi pensamiento. Está claro, María Esther, que tenerla aquí a la doctora Paramidano con sus conocimientos de PNL nos iba a hipnotizar, cosa que ocurrió. Así que, doctora Paramidano, vuelva a decir Constantinopla para que podamos seguir con el encuentro. A mí me gusta mucho que utilices en el nombre una palabra que tiene tanto que ver con la alquimia y la búsqueda del encuentro de todos. Ya hablaremos al final de todo lo que ha sugerido y nos ha movilizado tu ponencia, que agradecemos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pasamos a la cuarta y última ponencia. El tema es muy bonito, todos los colores son tuyos. Van a exponer Esmeralda Soledad Ciuffi y Georgina Celeste Salas. Esmeralda Soledad Ciuffi, bueno, ella es coprovinciana mía porque es salteña. Estudió en la Escuela Normal de Salta, capital, desde el primer grado hasta el 5º año. Es licenciada y profesora de enseñanza media y superior en ciencias políticas, egresada de la Universidad de Buenos Aires.
Estudió la especialización en mediación educativa en la Universidad Nacional de Salta. Ella es mamá de Andrés, Florencia y Martina, y dedica su tiempo a estudiar, escribir, enseñar y cuidar de sus plantas, alternándolo con diversas actividades culturales y profesionales. Y le encanta leer para otras personas. Georgina Celeste Salas nació en Carlos Pellegrini, Santa Fe. Estudió dibujo y pintura desde los 10 años en el taller de Ercilda Tavia en San Jorge, Santa Fe. Continuó sus estudios de color junto a Rodolfo Perazzi en Rosario, donde incorpora conceptos de teoría del color de Juan Grela. Paralelamente, estudia dibujo y teorías de la forma con Julián Usandizaga. Es profesora y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se dedica a la fotografía y a la ilustración. Bueno, bienvenidas, Esmeralda y Georgina. Hola Esther, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir este espacio con Esmeralda, lo vamos a hacer breve. Hoy lo que queremos compartirles es un trabajo que salió en equipo junto con Esmeralda y combinamos estas dos disciplinas, además de muchos intereses que nos abordaban e inquietudes desde lo social, lo pedagógico y lo creativo. Como ya escuchamos a nuestros compañeros, abordamos precisamente lo creativo en lo pedagógico y cómo el arte es esa instancia que nos permite replantearnos ciertas cosas, ciertos dolores y transmutarlos, ¿no? Todos los colores son tuyos es una producción cultural, es un libro ilustrado que interpreta e interpela patrones culturales establecidos puntualmente planteadas en género en las infancias. Contamos la historia de una pequeña niña de Salta, del norte argentino, de la provincia de Salta, que conversa con su mamá y le hace esta pregunta y este planteo, ¿no? De quiénes son todos los colores. Y a alguien le pertenece un color. Esta iniciativa es el motor que nos da el puntapié para empezar este proceso de producción y este proyecto de libro-álbum para niños y niñas que arrancó en el 2017. De una manera muy casera y artesanal y hasta casi de origen familiar, ¿no? La idea se hace un cuento y fue tomando cada vez más color. Surgió en una primera instancia, allí por el 2017, y las ilustraciones empiezan a emerger, y paralelo a ello, ambas aportábamos de nuestras disciplinas y se fue gestando lo que en el 2019 sería la primera instancia del libro. Ahora Esmeralda, mi compañera, les va a mostrar lo que fue las ilustraciones. Allá para el 2020 ya contábamos con una editorial que hizo posible y nos fue acompañando en lo que fue todo el proceso de culminación del proyecto y que daría lugar a este libro que en un momentito lo van a ver. Y lo que concluimos es que a través de la metáfora, los colores, hay una relación entre los colores y las estrellas y tienen eso en común, es que ambos son infinitos y nos pertenecen a todos. Y a través de esta metáfora nos pareció muy fuerte y contundente para poder acercar algo y un concepto no tan complejo y hacerlo sencillo para los niños y llevarlo a las aulas. Para nosotras, la paz es jugar con todos los colores. Cerrando con esta pequeña frase, le doy pie a mi compañera Esmeralda. Le abro, si puede abrir el micrófono. Ella va a compartir el libro. Muchas gracias. Nos morimos de ganas de ver el libro, que tiene unas ilustraciones fantásticas y que, según nos contaba Mariana, está accesible en la página de
la Defensoría. Es un trabajo formidable. Ojalá que Esmeralda logre vencer a la tecnología y la podamos disfrutar juntos. Sí, Esmeralda, tenés silenciado tu micrófono y la cámara también está apagada, no se te ve. ¿Estarás? ¿Estás, Esmeralda? Que antes estaba, qué lástima. Bueno. Esmeralda, ¿nos escuchás? No. Sí, sí las escucho. Ah. Hola. Bien. ¿Estás intentando compartir pantalla? Así es. Bien. Te esperamos. ¿Ahí se ve? No. Compartir. ¿Ahí se ve? No. Ahí. A ver. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ah, Sí, bien, bien. ahora sí. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Georgina es la ilustradora de este libro, titulado Todos los colores son tuyos. Es un trabajo que elaboramos desde la propia familia, digamos, desde nuestra amistad, desde un vínculo de trabajo en primera instancia y después de estudio. Y trabajamos con la editorial Autores de Argentina, que se encuentra en Buenos Aires. Georgina es de Santa Fe, de un pueblito llamado Peregrini, y en mi caso, salteña. ¿Sí? Las motivaciones que tuvimos para hacerlo parten de una cuestión muy genuina, que tenía que ver con algo familiar. Cuando mi hija, que ahora tiene 7 años, tenía entre 3 y 4, ¿sí? Estaba ingresando a la escuela, y empezó a hacer una serie de preguntas, una seguidilla de preguntas sobre los colores, y pensamos una forma de responderle, que podía estar tranquila y jugar con todos los colores, a través de este cuento, ¿no? Que en principio fue una respuesta a ella, ¿sí? Y que, bueno, colaboramos Georgina, mi otra hija, Florencia, que es más grande que Martina, y, bueno, cada una fue tomando como un rol, ¿no? Por un lado, Georgina ilustrando, en mi caso escribiendo, y mi hija más grande, Florencia, contribuyendo con preguntas también. Viene a ser una respuesta a lo que sería un conflicto que uno lo puede dimensionar de diferentes formas. En algunas familias, el tema de los colores y la elección que hacen de los colores los niños cuando juegan puede decantar en una discusión, y también puede decantar en algo mucho más grave que tiene que ver con, digamos, recibir violencia por parte de su familia si no elige lo que se supone que debe usar, ¿no es cierto? Las nenas el rosado y los varones el celeste o el azul. Entonces es un libro pensado desde el paradigma de la paz, es un libro pensado desde yo diría desde los trayectos escolares de ambas, tanto de Geito como le decimos, y también en parte de mi formación, ¿sí? Y todo esto, básicamente, lo que decidimos fue hacerlo público, ¿sí? Todavía no está publicado, se iba a presentar en la Feria del Libro de este año, pero el hecho de que no se llevase adelante por las medidas que se tomaron de prevención, ¿sí? Por la pandemia mundial, lo que generó es que nos diese un poco más de tiempo para reelaborar los textos, digamos, atender con mucha más paciencia el tema de si había que cambiar algo en las ilustraciones. En definitiva, fue tomando un cuerpo diferente
yo creo que más consolidado, gracias a que dejamos de tener el apuro de llegar a la feria, ¿sí? Esto nos dio tiempo para organizarnos y reelaborar nuestro trabajo. Georgina hacía hincapié en lo que es el concepto de paz, ¿sí? Que se vuelca en este libro, fundamentalmente porque encontramos una definición amena, amable, y decimos que es para los niños y niñas, pero realmente ellos lo entienden mucho más claro que nosotros. Es un libro que contiene un mensaje tanto para niños y niñas como para nosotros, los adultos, las personas que estamos a su cargo, porque nos cuesta entender, ¿sí? Somos los primeros que estamos condicionando, y nos cuesta entender que jugar es jugar, ¿sí? Que se quiere participar de algo que simplemente tiene que ver con la creatividad, el ingenio, no sé, con lo mejor que tiene la infancia, ¿no? Esa etapa, y nosotros le ponemos condiciones, ¿no? Entonces, cuento esto a modo de querer hacerlos parte, ¿no? De cómo estructuramos nuestro pensamiento. De repente, en una misma casa, hay un niño, un varón y una niña, hay juguetes para, para el niño y juguetes para la niña, y es como que fuesen paralelas, ¿no? Que no se tocan. No se integran, ¿no? Los juegos y juguetes y objetos de distracción que tienen uno y otro, que pueden ser tranquilamente hermanos, ¿sí? Un niño y una niña, y es como, ¿no? Dos paralelas y no se tocan, ¿no? No se cruzan. Y se pierde toda la riqueza de lo que podría ser simplemente estar liberados de esa condición, de esas pautas culturales que nos constriñen o que nos limitan tanto. Entonces, bueno, la intención de nuestro trabajo decantó, digamos, en compartirlo con otras familias, ¿sí? Y en responsabilizarnos de aquello en lo que creemos, ¿sí? Así que, bueno, la intención es que sí, digamos, que sea una herramienta útil, que sea una herramienta valiosa para el trabajo en las aulas, digamos, entre los niños y niñas más pequeños, también que pueda llegar a las familias sin mucha complicación, digamos, sin tecnicismos, ¿sí? Y que nos sirva como brújula, ¿en qué sentido? En poder aceptar la sensibilidad de los niños y las niñas y tomarlos en serio, ¿no? Digo, hacen excelentes preguntas, nosotros muchas veces nos posicionamos como adultos casi naturalmente en una condición de superioridad, ¿sí? Y realmente hay allí una capacidad en las preguntas que ellos desarrollan, ¿no? Niños y niñas, que se suele no incentivar o inclusive clausurar. Entonces, esta propuesta es un libro muy pequeño, tiene 10 páginas, pronto, digamos, va a salir al mundo editorial, ¿no? Va a salir a la luz, y nos propone, en definitiva, esta cuestión de la posibilidad de salir a la calle con una idea distinta, ¿sí? Con una idea distinta que no pretende subestimar a los niños y niñas lectores, que respeta a las familias, ¿sí? Que tiene en cuenta la complejidad de hacer este tipo de preguntas, pero no también hacernos responsables ¿no? Desde nuestro lugar docente, de socializar a estos niños y niñas en un paradigma de la paz, ¿sí? Pero de una manera que se corre de lo academicista y se propone estar cercano, ¿no? Cercanas a ellos y sus intereses. Así que bien, básicamente es eso. Nosotros trabajamos sobre este producto cultural. Trabajamos con este producto cultural no como tradicionalmente se hace,
que se escriben los textos, se ilustra, va a una editorial y sale. Nuestro proceso no tuvo tanto esa dinámica fordista, sino que tuvo muchísimo feedback, ¿sí? Tuvo muchísimo de elementos de la mediación en su propia producción, ¿sí? Entonces, se puede ver ese trabajo que tiene un grado de complejidad bastante interesante, por lo que implicó, digamos, trabajar compenetrados y, digamos, con un compromiso real, con un compromiso social real, genuino, de hacernos cargo de qué es lo que pensamos, de qué es lo que anhelamos para adelante, y que, digamos, sea más amena la vida de muchos niños y niñas, que parece lejano, ¿no? La idea de que algún adulto pueda golpear a un niño porque lo encuentre jugando con muñecas, o que nos parece lejano y de otro siglo, y que no es contemporáneo a nosotros, que hayan este tipo de restricciones a los juegos en la infancia, ¿sí? Y no es tan así, ¿sí? No todas son conquistas, ¿no? Entonces, no tenemos que dar por hecho que eso ya está resuelto, porque a veces con esa creencia, ¿no? Creencia implícita y compartida, no ocupamos determinados espacios y lugares para dar estos debates, ¿sí? Necesarios, y que podamos crear contenido, ¿sí? Las personas que tenemos un compromiso ético, ¿sí? No solamente el libro infantil como un objeto con muchísimas ilustraciones y que no transmita qué es lo que piensa la sociedad, ¿sí? Acerca de algo, ¿sí? El cuento, revalorizar su rol, ¿no? O en su función social, para hacer mejor la vida, ¿no? En comunidad. Ya no ese libro como fetiche, ¿sí? Y cierro indicando, digamos, que retomamos autores como Freire, ¿no? Digo, está en la concepción, en el armado de nuestro cuento, la concepción de la educación popular, ¿sí? La construcción de la educación pensada desde la sociología de la educación, habla un poco de lo que sería el marco teórico, y ha sido muy importante, además, digamos, de los sociólogos que plantean lo simbólico, ¿no? Mínimo Bourdieu, ¿sí? Para dar el debate, ¿sí? Del capital cultural, pero también es cierto que lo académico, si en la práctica, ¿sí? Es muy difícil de tener adeptos a la idea de la mediación, ¿no? O sea, que conquistemos gente para hacer más fuerte este paradigma de la paz. Entonces, la idea de estudiar mediación educativa en Salta, ¿sí? Estuvo muy ligada a esto, ¿no? A la cuestión de poder crear productos culturales que lleguen de otra manera a nuestra sociedad, ¿no? Colarnos por las grietas, como se plantea desde el feminismo, y conquistar, ¿sí? A las personas que todavía no conocen de esto y por eso no pueden tomarlo como herramienta, habilitar esta pequeña ventana, ¿sí? Que sería este libro como una contribución a la paz. Y lo que estamos buscando restaurar es la alegría de los niños para poder jugar como ellos decidan jugar. Gracias, Esmeralda. La verdad que el tiempo nos corre un poquito. No, la verdad que nos pareció hermosa la presentación de ustedes y la verdad el recurso del cuento realmente como muy valioso para seguir con este enfoque de construcción de una cultura de paz, en realidad, cómo a través de determinada, siendo creativos, en realidad sumamos un nuevo recurso para lo que nosotros estamos trabajando. Gracias, chicas, muchas gracias. No sé, Emilio, te invito para que vos puedas hacer ya, creo que un cierre. Bueno, pues no sé cómo estamos de tiempo, creo que nos pasamos completamente. Sí, por eso. Me encanta que Esmeralda y Georgina nos hayan traído este concepto tan fantástico que es que paz es jugar con todos los colores. Y me parece que es un llamado a los mediadores, a los abogados, a los trabajadores sociales, a la gente de la plástica, de la música, de incorporarse a esta nueva concepción
que es este giro copernicano de una justicia punitiva o de una formación jurídica basada en Hobbes a una posibilidad de composición. Yo, como no tengo mucho más para agregar, me gustaría recomendar la lectura, ya que sobre todo los que somos abogados hemos sido torturados con Hobbes y con el estado de naturaleza y el Leviatán como una imposición, a la lectura de Spinoza, que es uno de los tres racionalistas, es un autor es un filósofo del siglo XVII, que nos habla de la potencia, que todos estamos llamados, como decían Esmeralda y Georgina, que hablan de la semilla que plantaron en Salta, estamos llamados a potenciarnos y potenciarnos recíprocamente en lo que él llama una composición. Para Spinoza, para un ser humano no hay nada mejor que un ser humano, y él defiende la democracia como única forma, como la mejor forma, aunque está en el siglo XVII, para el desarrollo de la comunidad, porque él sostiene que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Y bueno, yo no los invito a participar de la idea de Dios que tiene Spinoza, pero sí a leerlo con alguna atención, porque muchas veces, sobre todo si pensamos que la justicia restaurativa es una forma de responder al crimen, o si pensamos que los conflictos son algo que se deben resolver y no gestionar, igual estamos pensando desde unas posiciones filosóficas que no son las más adecuadas para el desafío que estamos asumiendo. Quiero recomendar además la lectura de mi maestro y fundador de la IEF, Daniel Bustelo, que escribió el primer libro de mediación en español, que está gratis en su página web, pero no por hacer una publicidad, que también, sino por llamarnos a pensar las cosas desde nuestro idioma, desde nuestra realidad cultural, desde nuestras propias tradiciones y formaciones sociológicas, porque si no corremos el riesgo de traducir empowerment por empoderamiento, y querer que nosotros somos algo diferente a un ellos que está ahí y al que hay que darle poder en una negociación. Nos invito a pensar desde posiciones filosóficas de encuentro y a pensarnos en idioma español. Y agradecer a este panel que ha sido fantástico, y me hubiera gustado que cada uno tuviera mucho más ratos, pero peor sería no dar paso a las preguntas. Así que me callo. Muchas gracias. No sé. Bueno, muchísimas gracias María Esther, muchísimas gracias Emilio. Y si Esmeralda y Georgina pueden poner en el chat cómo comprar el libro, porque están preguntando cómo conseguirlo. Y bueno, ya para dar el cierre, nos gustaría escuchar al doctor Eduardo Germán Bauché, defensor general de Lomas de Zamora, para que dé el cierre del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, Mariana? Sí, perfecto. Hola. Sí, perfecto. Bueno, como en todos estos encuentros y como sucedió en el Congreso, me parece que yo siento un gran agradecimiento a las distintas personas que van realizando las expresiones del campo restaurativo y enriqueciendo el concepto de todo lo que podemos ir abarcando a través de utilizar, de explorar, de sacarle jugo a los conceptos restaurativos y ampliar esa idea que teníamos en algún momento de la justicia restaurativa como una expresión del derecho penal, ¿no? Quiero agradecer a los integrantes de la Fundación Objetivo 16,
al Instituto de Formación y Capacitación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al doctor Raúl Lamberto, que siempre nos acompaña desde un lugar muy silencioso, pero respaldando todo lo que hacemos. Un agradecimiento a María Esther, a Emilio, a vos, Mariana, por la coordinación que han hecho hoy, a los que pusieron, a Natalia, a Karina, a Esmeralda, a Georgina, a Hugo, a Romina. Y me encantó la idea del concepto de comparar por ahí los educadores, o hacer un paralelo entre los educadores y los alquimistas, ¿no? Los alquimistas que buscaban transformar cualquier metal en oro y que vinculaban su práctica a la transmutación de la materia. Y a mí me llegaba como una idea de que es como un concepto de buscar la humanidad en todas las personas, estén en el estado que estén. Vengan a nosotros o compartan con nosotros, o también en nosotros mismos, porque estas prácticas también nos colaboran en nuestra humanidad. Estemos como estemos en este momento, o vivamos en el estado o en el momento que tenemos que vivir tan difícil, buscar y transformar todo lo que tenemos en una mejor humanidad, como si fuéramos alquimistas de la vida, ¿no? Y me da como la idea de que es un proceso inevitable, y me acuerdo que una frase de Galeano, y por eso digo que me parece que va a ser como un proceso inevitable, cada vez humanizarnos más, ¿no? Porque nuestra humanidad va a surgir tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde va a surgir, porque van a fracasar, como dice Galeano, fracasaron quienes prohibieron el agua porque no pudieron, porque nadie puede prohibir la sed. Y esto es lo mismo, nadie va a poder, más temprano que tarde, prohibir que surjan de la humanidad todo lo que tenemos de humano en esta sociedad. Y en eso soy extremadamente optimista, y hasta creo que estos momentos difíciles, si los usamos bien, van a colaborar en ese sentido. Y nuevamente agradecerles muchísimo, esperarlos en el próximo encuentro, y contento de todas estas expresiones que se van dando, y de enriquecernos día a día, viendo cómo se van dando las distintas prácticas, los distintos fundamentos, los distintos pensamientos en el mismo sentido, y sentir que no estamos solos. Por eso, muchísimas gracias nuevamente. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves 24. Los esperamos a todos. Perfecto, muchas gracias a todos. Un gusto.